Bueno, en primer lugar, darles una muy cordial bienvenida a esta charla. Esta es la cuarta y última charla que nosotros estamos dando dentro del proyecto de Acuerdo de Producción Más Limpia que tenemos con el sector forestal. El Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el SER. Este acuerdo básicamente lo que busca es conseguir que las empresas participantes logren mejorar sus niveles de desempeño específicamente en temas de eficiencia energética y era en tema de gestión de residuos dentro de lo que es el contexto de la economía circular y a partir de estas charlas ir mejorando las competencias que tienen las personas en estos temas que básicamente van relacionados de eficiencia energética con temas de cambio climático y por eso es la razón que tenemos esta charla el día de hoy. También siendo que hemos relacionado con el tema de cambio climático y el sector forestal tiene un papel preponderante en este tema, entonces nos está también apoyando en esta charla el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Con esta breve introducción, bueno, también quiero hacer un agradecimiento especial a la Academia de Sostenibilidad del Eco Business Fund, que nos está acompañando el día de hoy y quien nos ha permitido pues que la expositora pueda justamente compartir con nosotros sus conocimientos sobre este tema de las opciones del fomento financiero para el sector forestal ante los desafíos de cambio climático. Con esto, yo les doy la más cordial bienvenida y también le daría la palabra a Cristian para que tú también pudieses dirigir unas palabras a los asistentes. Muchas gracias, Miriam. Bueno, rapidito nada más, porque obviamente a quien venimos a escuchar aquí realmente es a Sofía. Así que, pues, bienvenidos todos. Gracias al SER, al Ministerio de Producción por este proyecto y también por el apoyo tanto del Ministerio del Ambiente como del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para nosotros es muy importante el poder compartir este tipo de temas con las empresas del sector y los actores del sector para que podamos cada vez encontrar distintas opciones y ver alternativas en cuanto a lo que tiene que ver con financiamiento y el crecimiento y la consolidación del sector forestal en el Ecuador. Así que pues sin más preámbulos, nada más darles la bienvenida. Es un gusto que todos estén conectados a este enlace y quisiera nada más pedirle a Mabel Morán, directora de Fomento Forestal, que nos comparta también unas palabras de bienvenida para arrancar ya con lo que decía es el plato fuerte de esta reunión. Muchas gracias, Cris. Gracias por hacernos parte de este evento que para nosotros como Ministerio de Agricultura es súper importante. Nosotros como agente rector de los temas forestales productivos estamos totalmente claros en que somos un agente importante del cambio climático. Nuestra balsa es uno de los principales motores que desarrollan estos temas de energías limpias. Nuestras plantaciones forestales son los que nos ayudan en diversos temas ambientales, por lo tanto para nosotros ha sido súper importante estar en este evento con ustedes. Las puertas están abiertas para trabajar en conjunto en temas de cooperación, tanto con las instituciones, las empresas. Así que gracias por invitarnos y estamos abiertos a trabajar en conjunto. Excelente, gracias. Muchísimas gracias. Más bien, le daría la palabra a Lucía Gaitán. Ella es la directora de la Academia de Sostenibilidad, que quería dirigir unas pequeñas palabras. Entonces, Lucía, voy a salir de aquí para que puedas compartir pantalla si es que necesitas. Gracias, Miriam. Una slide ¿O no? solamente para ponerla Ok. si está bien. Listo. Ya entonces. Perfecto. Bueno, Perfecto. para hacerlo de manera muy corta, pues muchas gracias obviamente por la invitación. Como Miriam lo decía, yo represento a la Academia de la Sostenibilidad, que es una iniciativa del Eco Business Fund. Nosotros somos un fondo de inversión de impacto que
a través del financiamiento y la asistencia técnica, promueve la sostenibilidad ambiental principalmente en el sector financiero y en el sector productivo de los 4 sectores foco, uno de ellos siendo la silvicultura y todos los temas forestales, también la agricultura, la pesca, la acuacultura y el turismo sostenible. Y por eso también nos encontramos acá apoyando esta charla, porque también creemos que la misión de tanto del fondo como de la academia es promover la sostenibilidad a nivel sectorial en estos 4 sectores, y pues ahí simplemente quería dejarles un poco la misión de la academia y invitarlos obviamente a que visiten la página. La página es de acceso público y ahí lo que hemos querido subir o compartir es todos los recursos, webinars, contenidos, piezas gráficas que hemos desarrollado en torno a la sostenibilidad de esos sectores. Entonces, pues, muy contentos de estar acá. El sector forestal es uno de los sectores foco del fondo que desafortunadamente todavía no hemos podido financiar tanto. Tenemos algunos clientes que financiamos a través de la banca en Ecuador, y quisiéramos obviamente poder hacerlo más de manera directa como una inversión corporativa. Entonces, pues es un gusto estar acá y espero pues, que la charla sea muy provechosa. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, Lucía. Entonces, siguiendo con la agenda, le damos la palabra a Santiago Salazar del Ministerio del Ambiente. Él quería un poquito comentarnos sobre el tema del programa que tiene ahora el país y que lo ha lanzado el ministerio, que es sobre carbón cero. Santiago, te doy la palabra y si quieres puedes compartir la pantalla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto verlos a todos y agradecer también por la invitación. A nombre del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, recibo un cordial saludo. Y en el marco del programa y en continuación el trabajo que viene desarrollando el CEL, me ha cumplido presentarles el día de hoy el programa Ecuador Carbono Cero, que lo llevamos desde el Ministerio del Ambiente. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pues con gusto lo podemos resolver al final de la presentación. Me comentan, por favor, si pueden ver mi pantalla completa. Sí la estamos viendo, pero le puedes poner, ahí estamos en modo presentación. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿de dónde nace el programa Ecuador? Bueno, el programa Ecuador Carbono Cero, pues nace desde la necesidad de cumplir tanto la normativa ambiental como la normativa específica en cambio climático, y nace desde los requerimientos para poder cumplir con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que nos llama a que debemos incrementar nuestros esfuerzos de mitigación en cambio climático, y también ya nace desde una necesidad de cubrir un tema de justicia ambiental, tener nuestras ideas de que debemos cubrir nuestras necesidades de producción y consumo sostenible, también ver cómo el contexto regional a nivel de iniciativas que sean o que surjan desde los gobiernos nacionales, tal como el programa Huella Chile, el programa de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, el programa País Carbono Neutralidad, el programa Huella Chile y la iniciativa de la Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, Climate Neutral Now. Hemos visto este potencial de requerimiento de financiamiento o incentivar la movilización de recursos financieros a través de acciones o estrategias de mitigación que pueden apuntar a una reactivación productiva post-pandemia. Nuestro marco normativo, muy principalmente tomado en cuenta y basados en el artículo 74 que nos menciona que no podemos hacer ninguna transacción, ninguna apropiación de los servicios ambientales, nos tenía como una especie de limitación, pero limitación o una particularidad en un contexto bien llevado. Nuestra visión como país es de un contexto nacional, y en este sentido, desde el COA y desde su reglamento, se ha podido marcar la cancha en los esquemas de compensación basados en procesos retributivos. Esto está amparado en las convenciones del Ecuador
de cual el Ecuador es un miembro firmante, sobre todo en temas de cambio climático. Este programa ha venido construyéndose no desde este momento o de un año atrás. Nuestro trabajo viene realizado desde el 2014, fecha en la cual se lanza el primer mecanismo de carbono neutralidad, pero quizás en ese momento no tenía la estructura, los requerimientos o las metodologías necesarias como para hacer un programa potente. Es así que para el 2018 se lanza una primera mesa donde se recoge los insumos dados desde el sector privado. Al 2020 empezamos ya con todos los insumos levantados a construir el programa. Para el 2021, en abril, lanzamos el taller de socialización y en mayo 2021 el ministro de Ambiente firmó el acuerdo ministerial 018 con el cual se abre la puerta para trabajar en temas de carbono neutralidad en el Ecuador. Este proceso de socialización y firma del acuerdo incluyó analizar las expectativas y beneficios que podría generar el programa, cuáles eran las barreras y sobre todo cuáles eran las oportunidades que se planteaban. Es así que este programa Ecuador Carbono Cero es un instrumento de política pública que lleva, perdón, solo necesito retirar estas cosas. Listo. Como les decía, es un instrumento de política pública que apoya las acciones que se toman frente al cambio climático desde los diferentes actores del quehacer nacional, sobre todo desde los sectores productivos y de servicios. Permite incrementar estándares a nuestra economía frente a mercados mucho más exigentes que requieren o que nos exigen cada vez más certificaciones, nos exigen ciertos pedidos y ciertos cumplimientos adicionales. Contempla un esquema, lo que les decía, un esquema retributivo que no promueve la transacción o enajenación de los servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no irrumpimos lo que nos menciona en la Constitución y trabajamos y orientamos el beneficio económico a iniciativas de conservación, restauración, manejo sostenible y producción más limpia. El ecosistema del programa como tal tiene dos ámbitos. En un lado tenemos a los postulantes que buscan la reducción y la neutralidad de sus emisiones. Y por el otro tenemos los implementadores de la compensación, que son los dueños de las iniciativas de proyectos de conservación, restauración e iniciativas que aportan a la reducción de emisiones de manera general. Este ecosistema tiene que cubrirse de presiones que son los criterios de mitigación, las salvaguardas ambientales y sociales, los buffers o los riesgos que se pueden incurrir en el proceso y sobre todo la doble contabilidad de las emisiones. Este programa como tal responde porque tiene un proceso de seguimiento, evaluación, tiene un portafolio de proyectos de compensación, está diseñado para que los organismos evaluadores de la conformidad, los consultores, puedan trabajar en función a normativas y estándares internacionalmente aceptados. Y el PEC, dentro de su mecanismo, contempla un flujo en el cual, por un lado, las empresas tienen este programa que es emitido y regularizado por el Ministerio de Ambiente y en el cual tiene un proceso otorgado a los organismos evaluadores de la conformidad o los certificadores que van a velar por el proceso de cumplimiento por parte de las empresas cuando quieran medir, reducir y compensar sus emisiones, y también tienen que velar por la verificación del stock de carbono que tengan las iniciativas de compensación que están por el otro lado. Este mecanismo se completa en el flujo financiero cuando las empresas hacen su transacción a través de un fideicomiso, el proceso retributivo económico hacia los mecanismos de iniciativas de compensación. Aquí una particularidad de lo que les venía mencionando anteriormente. En otros países, los implementadores de la compensación hacen la entrega de los bonos de carbono hacia las empresas proponentes. Ahí se empieza a generar un mercado de carbono, acción en la cual el Ecuador no lo tiene establecido en sus normativas ambientales. Por ende, nosotros lo que hacemos para no incurrir en esta particularidad es que
el proceso retributivo solo es de una vía, el recurso se queda aquí, pero a cambio el programa como tal entrega la certificación a la empresa por haber compensado o reducido sus emisiones, pero esta certificación no es transable y no es comercializable en algún mercado o en algún proceso que necesiten otros mecanismos. El programa Ecuador Carbono Cero como tal tiene 3 instrumentos principales que los vamos a desarrollar y esperamos concluirlos hasta hasta diciembre del 2021. Y estos son la norma técnica organizacional, con un alcance organizacional, la norma técnica de producto que se refiere exclusivamente a producto. Aquí la diferencia es que la norma técnica organizacional se basa específicamente en empresas como tal, todo el conglomerado de la empresa, mientras que la norma técnica producto está orientado exclusivamente a un producto muy particular de una empresa que lo quiera colocar. Y luego de eso, va orientado hacia la norma técnica de compensación. Estos numeritos que están aquí son los días que tenemos nosotros para poder construir estas normas técnicas una vez que el acuerdo ministerial 018 del que hablamos al inicio pueda, o más bien dicho, salga publicado en el registro oficial. Es decir, que la norma técnica organizacional va a tener 60 días para que pueda realizarse una vez que cumpla, que se emita en el registro oficial el acuerdo ministerial 018. De ahí tiene la norma técnica de producto 120 días y 180 días la norma técnica de compensación. Aquí una aclaración. La norma técnica de compensación en 180 días está orientada para temas boscosos. La norma técnica organizacional y la norma técnica de producto van a salir con un esquema de compensación, pero a priori va a salir con compensación orientada a temas no boscosos, como por ejemplo páramos y humedales. ¿Por qué? Aquí se da la diferencia porque nosotros necesitamos trabajar a mucho más detalle técnico la visión país en cuanto al tema de red y en cuanto al tema de pago por resultados. Y hay que justificar e identificar cuáles son los esquemas boscosos con los cuales se puede trabajar. Hay que entender que este proceso va a contar con un registro nacional. En este registro vamos a encontrar a los proponentes e implementadores del mecanismo, a las acciones o a las iniciativas que ayuden a la reducción o compensación de emisiones y el portafolio de proyectos de compensación. El mecanismo como tal busca tener o proyectar la jerarquía de la mitigación del cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo que vamos a premiar es, o reconocer o galardonar, es primero que las empresas que midan su huella de carbono inmediatamente puedan obtener un distintivo iniciativa verde que les va a durar un año y ellos pueden utilizar esta marca dependiendo al manual de uso del logo que se está diseñando, pueden usarlo durante un año y solo lo pueden sacar una única vez. ¿Por qué? Porque luego de esto nosotros lo que queremos es promover que las empresas avancen a un proceso de mejora continua y empiecen a reducir sus emisiones. Esta certificación tiene una vigencia de 2 años y el tercer paso a la que deben superar o que deben acceder es el de la certificación Carbono Cero y esta tiene una vigencia de 3 años. Aquí es cuando ya vamos a neutralizar o hemos neutralizado nuestras emisiones. Los esquemas de compensación con los cuales se ha planteado poder trabajar de manera general son la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, conservación de páramos y otros ecosistemas que están fuera de los estratos boscosos, que es este con el cual vamos a arrancar a trabajar. La restauración activa pasiva, iniciativas de desarrollo limpio, eficiencia energética, sustitución de combustibles, tratamiento de residuos y otras que se vayan identificando en función a las necesidades a cumplir por parte de la autoridad competente. Pero estas iniciativas requieren cumplir ciertos requisitos para poder ingresar al portafolio de compensación. Lo primero que tienen que hacer es cuantificar su stock. Luego de eso tienen que cumplir con los principios de adicionalidad y permanencia de actitud conservadora, mantener las salvaguardas ambientales y sociales. Una vez que ya tienen estoqueado su carbono, ese stock tienen que hacerlo verificar
por una certificadora que esté debidamente acreditada, además de cumplir con los requisitos previamente establecidos que son genéricos para ingresar a este portafolio. Los beneficios que el programa brinda, principalmente para el lado de las empresas, el uso de la marca Punto Verde como una ecoetiqueta tipo 1. Para ellos también se puede identificar la reducción de los costos operativos, pero para el lado de los implementadores o de los dueños de las iniciativas de compensación, pues es la retribución financiera. Obviamente vamos a aportar con la reducción de emisiones que aportan o coadyuvan al cumplimiento de metas de la estrategia, perdón, de la NDC del Ecuador. Hay una mejora de la imagen corporativa, que es algo que les interesa muchísimo a los proponentes y lo están buscando de manera incesante. Se puede acceder a otro tipo de incentivos tributarios y laborales y el posicionamiento en el mercado y en el comercio exterior. Los próximos pasos que ya les había mencionado a breve rasgos anteriormente van a ser el establecimiento de una mesa de trabajo de carbono con nuestros socios estratégicos y con otros actores que deseen sumarse al programa como tal. La vista o el enfoque que tiene este programa es que no sea un programa estático. Lo que nosotros pretendemos o buscamos que este programa siempre esté en un constante proceso de mejora continua, que es un principio que lo manejamos dentro de los incentivos ambientales. Y lo que nosotros necesitamos es empezar a emitir nuestras normas técnicas y que hasta diciembre de 2021 nosotros podamos contar con una primera fase del programa como tal. Y como les había mencionado, simplemente se le abrir la puerta para diferentes tipos de mecanismos que puedan ayudar al proceso de financiamiento, sostenibilidad financiera de varias iniciativas que apoyen a la reducción de emisiones. Los socios estratégicos con los que estamos trabajando por el momento son Asobanca, CEMDES, CERES, Conservación Internacional, el Aeropuerto Ecológico de Galápagos, la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas y Petróleos y Ambiente de la Universidad Central del Ecuador, FONAR, Fundación Futuro, Fundación Jocotoco, Greenwise, el Proyecto Oxígeno para el Futuro, Pacto Global Ecuador, Proamazonía, el PNUD, la WWF y Produbanco. Si es que ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues con gusto nosotros las podemos solventar. Si es que necesitan a mayor profundidad, incluso podemos tener alguna reunión bilateral y lo pueden solicitar a través de los correos ecuador.carbono0@ambiente.gov.es y fernando.salazar@ambiente.gov.es. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues que se lo pueda solventar en este momento, con gusto estaré atento para poderlos ayudar. Listo, muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Santiago. Yo más bien les pediría que al final del evento tenemos un espacio de preguntas. Creo que ahí podríamos dar paso a las preguntas a Santiago. Daría paso a la siguiente charla, que en este caso es la charla de opciones de fomento financiero para el sector forestal ante los desafíos del cambio climático. Nos va a ayudar Sofía Martínez. Ella se encuentra trabajando, ya ha trabajado en el tema con el sector maderero en Chile y ahorita se encuentra cursando una maestría justamente sobre el tema de mirar los efectos principalmente de los incendios forestales sobre las propiedades hidráulicas de los suelos chilenos y ha trabajado en los temas de estos de mercados de carbono y tiene y también en todo lo que es el sector voluntario. Entonces, más bien yo le daría paso a Sofía para que por favor nos ayude con su presentación. Adelante, Muchas gracias, Sofía. Miriam. Voy a presentar ahora, me avisan si ven todo bien. Ahí creo que ahí lo podemos ver, ya está en modo presentación. Perfecto. Bueno, en el tiempo, primero que nada, un saludo a todos, gracias por la invitación y hoy vamos a hablar en esta presentación de las distintas opciones de fomento financiero para el sector forestal, en particular ecuatoriano, que es una de las cosas más importantes que tenemos que conversar ante el gran desafío que es el cambio climático. Entonces, en esta presentación, yo muy brevemente voy a contarles un poco de trabajo, la consultora Implementa Sur, y luego voy a entrar de fondo a las oportunidades de financiamiento en el mercado de carbono, como bien mencionó Miriam, para luego hablar de las oportunidades nacionales que tiene el sector forestal en Ecuador, y finalmente para entregarles algunos ejemplos de programas que
realizan fomento financiero, en particular al sector forestal, y que se podrían aplicar en distintos lugares. Uno de los países podría ser Ecuador. Entonces, muy brevemente, les quería contar de Implementasur. Implementasur es una consultora de cambio climático en la que yo trabajo, y el gran objetivo es abordar este gran desafío del cambio climático, y se hace a través de 4 ejes principales. El primero es el riesgo, y nosotros tenemos como objetivo dimensionar los riesgos climáticos que influyen en las distintas inversiones, empresas y proyectos, con el fin de disminuirlos y adaptar y mitigarse. El segundo eje habla de las oportunidades, que nosotros trabajamos en formular distintos modelos de negocio y recomendaciones políticas que aceleren la adaptación y mitigación al cambio climático. Y como tercer gran eje, que es un poco en el que hoy día hablaremos, nosotros también estudiamos distintos financiamientos y facilitamos la movilización de recursos financieros para fomentar inversiones sustentables. Y como eje transversal, como un eje de capacitación, está un poco en esto también el webinar, que busca generar conocimiento de diversas temáticas, en particular hoy del financiamiento en el sector forestal, relacionados a desarrollo sostenible. Nosotros en Implementasur hemos trabajado con grandes actores, tanto internacionales como chilenos, BHP, GIZ, CAP, ASA, y también quería destacar en particular para esta presentación que nosotros hemos trabajado junto con CONAF en Chile, y también además somos miembros de distintas organizaciones como son el Clean Energy Solution Center, el programa de gestión de carbono en Chile, que es Huella Chile, del que nosotros somos verificadores, y de CTCN y finalmente de CDP. Entonces, para entrar de lleno al tema de esta presentación, como les mencioné anteriormente, vamos a dividir en 3 pequeños capítulos la presentación, y el primero vamos a hablar un poco de las oportunidades de financiamiento en los distintos mercados de carbono que existe para el sector forestal. Y antes de entrar de lleno al mercado del carbono, les quería presentar un pequeño contexto del financiamiento de carbono para proyectos forestales. Y acá se muestra un poco un mapa en cómo se ubican distintos elementos de financiamiento, y los dividimos dentro de un financiamiento internacional a un financiamiento doméstico en el eje vertical, y también lo dividimos entre un financiamiento con el objetivo de pago por rendimientos al lado izquierdo, y al lado derecho cumplimiento de un mercado de cumplimiento o mercado de compensaciones, o lo que nosotros hablamos como mercado de carbono. Entonces, en esta distribución existen distintos mecanismos y distintos fondos que tienen como fin ir respondiendo a las distintas necesidades de las empresas. Entonces acá, por ejemplo, nosotros vemos en el centro que están las empresas que buscan compensar su distinta huella de carbono, y pueden buscar hacerlo a través de todos los distintos elementos, pero también vemos fondos o mecanismos que son particulares para algunos cuadrantes, como son, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, que es un financiamiento internacional que busca pagar por resultados de los programas REDD+. También hay financiamientos domésticos, como por ejemplo podemos destacar el caso de FONAFIFO de Costa Rica, que es el Fondo de Financiamiento Forestal, también el caso de CRP en Estados Unidos, que es el Conservation Reserve Program, que buscan entregar pagos por rendimiento tanto a nivel doméstico. Y por el otro lado, que es el que primero vamos a hablar en este capítulo, se encuentra el mercado de carbono, donde también vemos instituciones internacionales, como es el caso de CORSIA, que es el Sistema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, o como lo es el GCM, que es el mecanismo de acreditación japonesa en el términos internacionales, o también existen mercados domésticos, ¿ya? En términos de mercado doméstico, pueden haber distintos mecanismos de precio al carbono, como impuesto al carbono, o mecanismos cap and trade, como el caso de California. Entonces, acá vemos que hay un universo muy grande de distintos de financiamiento del carbono, y en esta primera etapa nos vamos principalmente a centrar en la parte de los mercados de compensación o offset o mercados de carbono. Y estos mercados de carbono tienen 2 grandes condiciones, lo podemos dividir en 2 grandes categorías. El primero son los mercados voluntarios, y más bien, y muy bien como lo dice su nombre, tienen este carácter voluntario, quiere decir que libremente distintas empresas pueden decidir entrar a comprar con la intención de revender o de transar,
distintas compensaciones con el fin en general de cumplir con la neutralidad de carbono u otros reclamos ambientales, pero que sean propios, ¿ya? Que no sean obligatorios de ningún tipo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es BCU, que es un mercado de certificado voluntario. Y por otro lado, tenemos todo lo que es el mercado regulado, que es un mercado impulsado por límites obligatorios de emisión de gases de efecto invernadero. Y son mercados que tienen una entidad reguladora que puede o entregar permisos de emisión, como es el caso de Cap and Trade, o regular compensaciones que tienen este fin de cumplir con objetivos reglamentarios predeterminados, como podría ser el caso de un impuesto al carbono. Ya para el caso de cumplir con las normativas, comprar un tipo de compensación. ¿Ya? Y en los mecanismos internacionales que hoy existen está el mecanismo de desarrollo limpio, creado en el protocolo de Kioto, que se espera se reemplace por el mecanismo de desarrollo sostenible del artículo 6, que lo va a sustituir. También está el sistema de permiso de emisiones transables de la Unión Europea, por ejemplo, etc. Entonces, en esta presentación nosotros primero vamos a hablar un poquito de los mercados voluntarios, para luego entrar en los mercados regulados. Entonces, entrando de lleno en los mercados voluntarios, en términos de contexto, ¿por qué existen los mercados voluntarios? Bueno, los mercados voluntarios cada vez tienen un énfasis más importante porque el mundo se está desplazando a una reducción más rápida de emisiones. Ya, y probablemente ustedes han visto muchas empresas tienen metas como el Net Zero al 2030 o a distintos años. Por lo tanto, en estas metas, el rol de las compensaciones y el mercado voluntario es cada vez más indispensable. ¿Por qué? Porque a pesar de que el objetivo principal es reducir emisiones, todo lo que quede fuera de esa capacidad de reducir emisiones a ciertos años se va a tener que compensar. Entonces esto le da una cancha abierta al uso de offsets, y lo más importante es que estos offsets o estos sistemas de compensación sean de alta calidad para que tengan distintos beneficios tanto sociales como medioambientales. Entonces, antes de entrar a los precios, a los distintos mercados, ¿qué son offsets de alta calidad? Bueno, y los créditos de carbono, los offsets de alta calidad, son créditos que contribuyan legítimamente a la acción climática. Y para que contribuyan legítimamente a esta acción climática tienen que tener ciertas condiciones. ¿Ya? La primera condición, que es un tema que se habla mucho en el mercado de carbono, es la adicionalidad, que es que estos esfuerzos tienen que ser adicionales a estrategias de descarbonizaciones alineadas con la ciencia que hoy existan, o a estrategias nacionales que tengan los distintos países de descarbonización, ya que la idea es que estos proyectos que quieran vender offsets sean capaces de acelerar la escala y el ritmo de la descarbonización, que no se mantengan con lo que ya se está haciendo. Y que estos offsets sean capaces de contribuir a oportunidades que sean más urgentes e impactantes para reducir gases de efecto invernadero, pero que hoy en día aún no sean rentables, ¿ya? Con el fin de bloquear las emisiones o consumo en particular de combustibles fósiles a largo plazo. Pero ¿cómo logramos que estos offsets sean de alta calidad? Sabemos que tienen que ser adicionales, etc. Bueno, es importante que estos tengan un proceso que sean transparentes, medibles, adicionales, en donde sean verificables y que aborden riesgos, por ejemplo, como son los riesgos de permanencia y de fuga. Y para lograr esto es muy importante que entonces estos offsets estén asociados a organismos que sean reconocidos y creíbles y que sean capaces de proporcionar procesos transparentes y sólidos para lograr estos criterios de offsets, ¿ya? Hay distintos, muy reconocidos organismos. Entonces, ahora que ya sabemos un poco qué es lo que necesitamos que tengan los offsets, ¿por qué es tan importante el mercado voluntario para el sector forestal, o por qué sería interesante? Bueno, ¿por qué? Es porque este mercado es una gran oportunidad para el sector forestal. El sector forestal es el cuarto de emisión de créditos, no en emisión de gases de efecto invernadero, sino que en número de cantidad de créditos que emite en el mercado voluntario y regulado es el cuarto más grande, o sea, es de las áreas más importantes, y ya hay actores o mercados que han impulsado fuertemente este sector, como es el caso del estándar BCS y el mercado en California. Entonces ya sabemos que por lo menos el sector forestal
tiene una gran importancia en el mercado voluntario. Y en términos de kilotoneladas de CO2 acumuladas entre el 2015 y el 2019, es lejos el más grande. Entonces, en gran medida, tanto en el mercado voluntario como en el mercado regulado, acá podemos ver el mercado voluntario en color naranja, vemos que el sector forestal es el que más aporta, ¿ya? Y como es el que más aporta, todavía tiene mucha, y además, a pesar de que sea el que más aporta, todavía tiene mucho espacio para crecer, y es uno de los sectores más atractivos. ¿Cómo sabemos que uno de los sectores más atractivos? Porque también es uno de los sectores que ha tenido un mayor precio en término promedio en el mercado voluntario. Ya el sector forestal y de uso de la tierra ha tenido un aumento considerable en los últimos años, en particular en comparación a los otros sectores, que por ejemplo el sector renovable ha ido disminuyendo en el tiempo versus que el forestal ha ido aumentando. En el 2017 había un promedio en precio de $3,4 versus que el 2019 se aumentó prácticamente en $1. Y bueno, para que tengan algún tipo de dimensionamiento, en general una hectárea de plantación forestal captura entre 1 a 10 toneladas de CO2 al año, por lo tanto que por hectárea se está vendiendo a $40, se está obteniendo $40 anuales en el mercado voluntario, ¿ya? Y la idea es que este precio va a la subida, o esto es lo que se espera. Entonces, el futuro del precio del carbono en el mercado voluntario se observa que va a la subida, y en particular porque el precio en el mercado voluntario es un reflejo de la disposición que tienen a pagar las distintas empresas, ¿ya? Y del precio interno al carbono que usan estas distintas compañías. Y cada vez que nos acerquemos más a la necesidad que ellos tienen de cumplir sus metas, la necesidad de compensación va a aumentar. Entonces, tomando la información pública que entrega, por ejemplo, el CDP, en general, en las compañías, los rangos de precio del carbono se mueven bastante entre 1 a $120 por tonelada de CO2, pero la mayoría se concentra en un rango de 10 a 20 dólares por tonelada de CO2, lo que es bastante mayor que los $4 que estábamos hablando anteriormente. Por lo tanto, todavía hay mucho espacio para que crezca, o las empresas todavía tienen disposición a pagar más, ¿ya? Entonces se espera que vaya aumentando el precio del carbono, como nosotros vimos en 2017 y 2019. Y no solamente, bueno, hay una tendencia al alza. De hecho, los precios en tipos de compensaciones basadas en la naturaleza, se supone que desde el valor del 2019 han aumentado en un 30% ya, sino que también cada vez hay un interés mayor del sector empresarial en acceder a créditos de carbono asociados a soluciones basados en la naturaleza, como es el caso en el sector forestal y el uso de la tierra, ¿ya? Entonces, proyectos que reduzcan o mejoran la gestión de ecosistemas naturales, tierra de cultivo, etcétera, son cada vez más ambiciosos y también mejor recibidos por las empresas, ¿ya? Y esto se puede ver, por ejemplo, acá en el gráfico de la derecha. Vemos a los 10 principales tipos de proyectos por volumen de crédito, y vemos que de estos 10, 4 de estos están asociados al sector forestal, y también se ve una tendencia que se espera que en los próximos años la tendencia vaya a cambiar con la energía renovable, que hoy usa el puesto número 1 en tipos de proyectos. Se espera que el sector forestal tome ese puesto, ¿ya? Porque versus la energía renovable, que ha ido en decadencia en el último tiempo, en términos de compra en el mercado voluntario, el sector forestal ha ido en aumento. Entonces, vemos que es una oportunidad gigantesca. Bueno, y un poco les quería resumir, si es que les interesa, cómo es el proceso entonces para registrar y emitir certificados de carbono, ¿ya? Esto en modo muy resumen. Obviamente distintas certificaciones o distintos mercados van a tener distintos procesos, pero a modo general lo principal es identificar un proyecto que reduzca emisiones y que tenga las condiciones que habíamos conversado, un proyecto que sea adicional a lo que se considera dentro de las líneas de las reducciones nacionales, por ejemplo. Y ahí, una vez que se identifica un proyecto, es importante preparar un PDD, que es un documento de diseño de proyecto, y en general este documento es validado por la contraparte o por los entes certificadores,
para luego poder registrar el proyecto. Y una vez que este se realiza, es importante seguir de cerca un monitoreo y un reporte para finalmente poder emitir y vender distintos certificados. ¿Ya? Entonces, en el mercado regulado hay un entendimiento bien claro, o sea, perdón, en el mercado voluntario hay un entendimiento bien claro que el emisor pasa por todo este proceso para lograr verificar y también validar sus emisiones. Por su parte, que es un mercado totalmente distinto, también está el mercado regulado. ¿Ya? En general, el mercado regulado aparece a través de desarrollos de instrumentos del precio del carbono. En el caso de Ecuador, por ejemplo, podría haber un futuro proyecto de ley que cree un instrumento del precio del carbono, por lo que se podría llegar a crear un mercado regulado doméstico, ¿ya? Pero no solamente a niveles locales se puede obtener mercados regulados, sino que también a niveles internacionales. Ya el artículo 6 es el gran ejemplo en mercados regulados internacionales, que es el artículo del Acuerdo de París. Y la idea del artículo 6 es ofrecer una vía para aumentar ambiciones climáticas, pero también para flexibilizar el cumplimiento de las distintas NDC de los países, ¿ya? Aún así, todavía estos mecanismos son sumamente nuevos, por lo que no se han presentado reglas definitivas de cómo se va a llevar a cabo las transacciones, pero se tiene una idea general, un marco de cómo va a ocurrir. Entonces, acá podemos ver cómo va a funcionar un poco el mercado regulado por el artículo 6. Dentro del artículo 6 está el 6.2, que define los ITMOs o resultados de mitigación transferidos internacionalmente, y en el artículo 6.4 se definen los ER o reducciones de emisiones, ¿ya? La idea entonces es que el artículo 6 crea un mercado entre entre vendedores y compradores, para que las distintas partes, por ejemplo en el artículo 6.2 del Acuerdo de París, puedan vender su reducción de emisiones a otras partes del Acuerdo de París, para que ellos puedan cumplir sus metas de la NDC. ¿Ya? La reducción de emisiones tienen la misma lógica, pero en este caso los vendedores pueden ser proyectos, compañías, gobiernos, no necesariamente tienen que ser partes del Acuerdo de París, pero también se lo pueden vender a distintos gobiernos que lo necesitan para su NDC, pero también a distintas compañías, gobiernos que quieran usar de forma voluntaria este mercado, ¿ya? ¿Y cuáles son las implicancias que esto va a tener en las distintas NDC? Es que es muy importante que este mercado logre garantizar las distintas integridades ambientales, ¿ya? La NDC tienen componentes incondicionales que se deben considerar independientes de estas transacciones, y se tienen que considerar también al momento de evaluar las adicionalidades que pueden tener los proyectos que quieran entrar al artículo 6, en particular en el cálculo de la línea base. Y en este tema, en el artículo 6, como va a estar articulando muchas naciones y distintos mercados, han salido entidades que quieren un poco ir ayudando en este proceso. Uno de estas es el Climate Warehouse. El Climate Warehouse tiene este desafío de ir asegurando que la interacción entre grandes países e instituciones que tienen diversos sistemas de información, entonces que almacenan la información de sus compensaciones de formas muy variadas, puedan ser integrados para que se tenga un resguardo del sistema. Entonces, por ejemplo, Climate Warehouse busca conectar a través de blockchain distintos registros para tener un sistema que aumente las transparencias y las confianzas. ¿Y por qué es importante el sistema así, que aumente la transparencia y la confianza? Y un poco acá volvemos a conversar un poco de las calidades que tienen las compensaciones, pero para el sector forestal es más importante aún, porque el sector forestal tiene una preocupación principal gigantesca, que es la de la permanencia. ¿Ya? Hay pocos hoy en día mecanismos y jurisdicciones que aceptan proyectos forestales, a pesar de que son un gran volumen, son pocos los que los aceptan, y esto principalmente es por el riesgo de la permanencia. Y los que lo aceptan en general tienen salvaguardas a través de reserva por reversión, o sea, son reservas que no venden su reducción de emisiones, sino que se tienen en calidad de reserva en caso de que ocurran problemas por incendios forestales, manejos, etc. Entonces, algunos casos
de mecanismos que aceptan proyectos forestales, son el caso de California, pero para resguardar tienen un monitoreo sumamente largo, de 100 años después del periodo de vigencia del proyecto, para poder verificar que se mantenga la permanencia. Y el mecanismo de desarrollo limpio, además, ellos, en vez de hacer un monitoreo más largo, lo que hacen es que emiten créditos temporales que tienen que ir reponiendo. O sea, estos créditos temporales funcionan en esta lógica de reservas. Entonces, si pasa cualquier cosa, ellos responden con un crédito temporal. ¿Ya? Y con esto queríamos un poco cerrar la parte del mercado de carbono y de la oportunidad del mercado de carbono, para ahora entrar un poquito también en las oportunidades nacionales que tiene el sector forestal, y nacionales, me refiero a domésticas, ¿ya? Que están fuera del mercado de carbono, sino que si nos recordamos en la primera gráfica, están al lado del pago por resultado. Entonces, quería hacer una breve antecedente de Ecuador. Ecuador es un país con una extraordinaria biodiversidad en términos de plantas, y por lo tanto es considerado un país sumamente importante para la conservación, y es prioridad mundial, porque además es uno de los países que en los últimos 10 años tuvo los niveles de deforestación, de los niveles de deforestación más elevados en América Latina. Pero a pesar de este tema, hay una necesidad gigantesca de conservar y trabajar con el sector forestal ecuatoriano. También hay programas nacionales, como es el caso del Red Plus, que siguen esta lógica con este interés de mantener y conservar los espacios forestales. Entonces, existen ya, y lo mencionó el representante del Ministerio de Medio Ambiente, instancias para que dentro del país se puedan hacer proyectos forestales, ¿ya? A modo muy general, y hay diferencias entre proyectos Red Plus con el enfoque jurisdiccional y con el enfoque anidado. Entonces les quería hacer una pequeña explicación súper breve de lo que significa esto. Hoy en día hay distintos proyectos privados que se pueden enmarcar dentro de los programas Red Plus, ¿ya? Y los proyectos privados dentro del programa, los programas de Red Plus son programas que no están necesariamente vinculados con estrategias nacionales del Red Plus, que esas estrategias no se pueden vender en mercados de carbono, pero estas en teoría se podrían. Y el tema o el problema de esto es que en general pasa que a medida que distintos países comienzan a aplicar Red Plus en distintas jurisdicciones, hay muchos proyectos existentes en las mismas zonas geográficas, ¿ya? Entonces tiende a ocurrir un problema de integración, en donde es importante integrar más de un enfoque, y acá es donde viene un poco la noción del nesting o de anidar, que es integrar distintas jurisdicciones que tengan proyectos Red Plus que se superpongan. ¿Ya? Entonces también existe esta segunda visión, que es distinta a la que cada uno vea su proyecto por separado, sino que podemos ver nuestros proyectos en forma conjunta en una plataforma integral de contabilidad de carbono para distintas jurisdicciones. Entonces, el programa Red Plus es uno que puede tener mucha diversidad, y uno puede tomar distintas elecciones al momento de invertir. Bueno, hay distintas propuestas de mecanismo de implementación de Red Plus. En el caso de Ecuador, esta cambió un poco en el 2016, ya que salió un artículo regulatorio, pero en general las políticas de Red Plus están asociadas con esto que hablábamos, financiamiento de actividades basadas en resultados políticos, o sea, en resultados. Y también pueden haber financiamientos privados por el mercado voluntario para proyectos que estén fuera de la estrategia nacional. Ya a forma muy resumen, al final el Red Plus puede tomar de distintas partes. Y finalmente, en honor un poco al tiempo, queríamos también hablar de distintos fomentos financieros que existen, o programas que hoy existen, que no existen en Ecuador mismo, pero que se están desarrollando en otros países, y que son excelentes ejemplos que se podrían copiar y se podrían ir desarrollando en distintos lugares, como por ejemplo Ecuador.
En esta sección vamos a hablar solo de 2 programas que son muy enfocados al sector forestal, y el primero de ellos es el Forest Resilient Bond. El Forest Resilient Bond es un programa estadounidense que pretende convertir un poco la crisis de financiamiento en los bosques con el fin de proteger a estos bosques de incendios forestales. ¿Ya? Porque esta necesidad de proteger es porque naturalmente al evitar año a año incendios forestales, lo que se logra es que se aumenta la densidad forestal, por lo tanto, un incendio que ocurra con una mayor densidad forestal puede ser catastrófico. Entonces, se requiere que haya un mantenimiento de los bosques, pero este mantenimiento es sumamente caro. Entonces, como objetivo, este fondo busca impulsar nuevos recursos financieros y técnicos para realizar colaboraciones forestales que busquen realizar distintos proyectos de restauración forestal, crear modelos de financiación altamente replicables, o sea, y por eso es un gran ejemplo, para que esto se pueda implementar en otros países y acelerar el ritmo y la escala de restauración forestal a nivel país, en este caso Estados Unidos, pero también a nivel global. ¿Ya? También busca restaurar la salud de las cuencas hidrográficas y finalmente, y el más relevante, mitigar el riesgo de incendios forestales para los ecosistemas, ¿ya? Y también para todas las comunidades que están adyacentes. ¿Y cómo funciona económicamente un poco el FRB, o Forest Resilience Bond? Bueno, el Forest Resilience Bond lo que hace es que es un mediador entre beneficiarios e inversionistas. Entonces, ¿cómo funciona un poco esto? Existe un inversionista inicial que entrega un capital privado y también beneficiarios contribuidores que en general tienden a ser las zonas en donde se trabajan, en este caso, por ejemplo, el estado de California y Lluvia Water Agency, que es una agencia de agua que trabaja en la cuenca en California, y ellos pagan por el valor que ellos reciben por la restauración. Y todo este fondo se le entrega a un socio implementador que trabaja en estos proyectos de restauración de bosque, ¿ya? Y la gracia es que lo que pagan estos beneficiarios, que lo pagan porque para ellos significa disminuir riesgos y pérdidas, por ejemplo, por incendios forestales, que este retorno se devuelve a los inversionistas iniciales con un interés, ¿ya? ¿Y cómo ha funcionado el FRB? El FRB partió con un pequeño piloto en Yuba de $4 millones, pero tiene este plan de partir de un piloto a una gran escala. Entonces, parten con un pequeño piloto en donde prueban el mecanismo, crean relaciones con los distintos actores más importantes, con los stakeholders, entonces tienen un conocimiento de todos los actores de esa área. Y una vez que este piloto está andando y está funcionando, aumentan el presupuesto para realizar distintos nuevos proyectos, o sea, futuros R&B, distintos fondos. ¿Ya? La idea, y que estos sean en la misma cuenca hidrográfica, por lo tanto saben qué comportamiento ya tiene la cuenca, con las mismas partes interesadas, con los mismos stakeholders, y manteniendo también los mismos contratos que ya saben que funcionan. Entonces, el proceso de escalar este piloto es mucho más sencillo. ¿Ya? Y con esto son capaces de estimular el crecimiento de biomasa, de la silvicultura y también el uso recreativo que pueden tener estas áreas si es que son, por ejemplo, parques nacionales. Y también apoyan el impulso de desarrollo rural sostenible. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los impactos? Además de los impactos que tiene este fondo, y la gracia, y porque este es un ejemplo tan claro, es que la inversión que se tiene en el FRB entrega distintos impactos. Un impacto directo, que son atribuible a la actividad específica de los proyectos, o sea, que reduce el riesgo de incendios forestales, se mejora la calidad y la cantidad de agua disponible en la cuenca, se mejora la calidad del aire debido a la ausencia de incendios forestales y la salud humana en el espacio, y crea nuevos empleos para estos socios implementadores que necesitan trabajar en el área. Pero además tiene distintos impactos indirectos que son súper interesantes. Por ejemplo, que crea un modelo y aprendizaje asociado que puede aplicarse en otros lugares, ¿ya? Entonces la idea es que cada vez se vayan aumentando nuevos proyectos de FRB,
y que se pueda utilizar finalmente este enfoque donde se crea un fondo en donde tanto los beneficiarios como los inversores trabajan en conjunto en otros países, ¿ya? Y finalmente, además, también tiene una influencia en las organizaciones y en los distintos stakeholders que trabajan en la cuenca en donde se está trabajando. En el caso de Yuba, que era el piloto que conversábamos, se trabajó muy de la mano con los servicios forestales en Estados Unidos, en el estado de California, y además con distintos actores como Lluvia Water, que era, que era una empresa de agua potable en el sector. ¿Ya? Entonces, además se crean alianzas sumamente fuertes que pueden mantenerse más allá del fondo para que se mantenga una zona libre de estos riesgos climáticos. ¿Ya? Y como segundo ejemplo está el Smallholder Forestry Vehicle, que es otro vehículo que busca restaurar porciones no utilizadas y degradadas en parcelas de pequeños agricultores, ¿ya? Y la idea que busca este vehículo es entregar y restaurar hectáreas en tierras degradadas, ¿ya? Entonces, hay un pequeño piloto, idea del tamaño que va a tener cada vehículo forestal, que la idea es que restaure 15.000 hectáreas degradadas y que proporcione unos 50.000 hogares agrícolas por $1.500 estadounidenses, ¿ya? Y la idea de esto es aportar a la resiliencia climática. Entonces, hoy en día este vehículo está aplicado en África, pero el modelo o la lógica financiera se puede aún extrapolar a distintos países. Entonces, un poco para resumir esta lógica financiera y así terminamos un poco este último ejemplo, vemos acá este diagrama de cómo funciona el Smallholder Forestry Vehicle. Acá vemos que hay 5 actores principales: el investor, que son los que invierten, el SPV, que es el vehículo en sí mismo, las distintas compañías, los granjeros y las comunidades. Entonces, ¿cómo funciona un poco esto? Las empresas, acá las compañías, no sé si se ve mi mouse, las empresas trabajan directamente con distintos agricultores y sus comunidades para evaluar la idoneidad de la tierra y asegurar los derechos de uso en la misma para cultivos de árboles. Entonces, las tierras consisten en proporciones no utilizadas y que están degradadas, y la idea es que una vez inscritos los agricultores aportan esta tierra y aportan la mano de obra, y se les va a pagar un precio de mercado por los árboles cosechados. ¿Ya? Entonces la empresa proporciona la formación, los insumos, acá como puedo ver en la flecha que los granjeros entregan el trabajo y la tierra versus que la compañía entrega los insumos, acá el entrenamiento, la mantención, las semillas, etc. Y a través del SPV, que es el vehículo mismo, se entrega la producción para entregar de forma upfront, o sea, de forma inmediata, una paga por esto, ¿ya? Y en este vehículo es donde invierten nuestros actores e inversores. Entonces, en esta primera línea se tiene cómo se trabajan en los primeros años, y después ya más a largo plazo vemos que este mismo sector sigue entregando beneficios. Por lo tanto, los granjeros siguen entregando productos para que ellos reciben pago. Lo mismo al revés. Se entrega el vehículo, va a entregar contractores o gente que desee comprar los productos, por lo tanto la compañía les pagará de vuelta para finalmente que los inversores obtengan su retorno. Y con este último ejemplo, para dejar un poco espacio también a preguntas, nosotros acá estamos con nuestra presentación. Listo, te agradezco muchísimo, muchísimo, Sofía, por tu presentación, unos temas muy interesantes realmente. Creo que acá existen personas del sector forestal, de pronto tienen alguna inquietud, yo creo que podrían directamente alzar la mano para poder dar paso si existe alguna inquietud. O la podrían escribir también en el chat, como ustedes gusten.
Miriam, mil disculpas por interrumpir. Por temas de agenda, Sí. yo debo retirarme. Cualquier inquietud, por favor, si la pueden trasladar directamente a usted o nos hacen llegar al correo que les había mencionado, les dejo en el chat. Es fernando.salazar@ambiente.gov.es y a ecuador.carbonocero@ambiente.gov.es. Que tengan una buena tarde y mil disculpas. Listo, Fernando. Más bien, muchísimas gracias por tu apoyo en esta charla. Cualquier cosa yo te estoy haciendo llegar. Muchas gracias. Listo. Creo que Nubia tiene la mano levantada, es lo que puedo ver. Así, déjame ver. Sí, listo. Adelante, adelante. Yo no la veo. ¿Será que? Sí, Nubia Jaramillo. Sí, por favor, adelante. Buenas tardes y muy interesante la charla. Yo tengo una pregunta específica. Con la presencia del artículo 74 de la Constitución ecuatoriana, ¿cómo proyectos ecuatorianos pueden acceder al mercado voluntario? Súper buena pregunta. Bueno, el mercado voluntario, ¿cómo funciona? Es que tienen que ser adicionales, bueno, todos los mercados de carbono tienen que ser adicionales a las regulaciones que existan dentro del país y a los requerimientos que tenga el país. Entonces, en general, son proyectos que no están contemplados ni dentro de la NDC, ni ninguna legislación o planificación nacional. Tienen que ser realmente adicionales a lo que exista y por lo tanto tienen este carácter de que yo estoy haciendo un esfuerzo que va más allá de lo que se necesita. Entonces, como yo estoy haciendo este esfuerzo, estas reducciones, en general, además que tienen una limitación financiera, una de las componentes de la adicionalidad es que no se puede, que es muy probable que estas no se puedan financiar por sí mismas, no son rentables por sí mismas, necesitan entrar a este mercado voluntario. Entonces, al final el mercado voluntario es cuando un privado decide realizar una inversión personal y necesita un capital financiero para poder solventarlo. Y esta decisión personal tiene que ser totalmente adicional a cualquier plan nacional que exista. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. En esta parte, no sé si tú, Cristian, pudieses hacer algún comentario, que creo estás más claro del artículo 74 de la Constitución. Sí, bueno, ahí justo le estaba escribiendo por interno a Nubia, y qué lástima que la persona del Ministerio del Ambiente se retiró, porque el problema no es el artículo 74 de la Constitución, sino la interpretación que el Ministerio del Ambiente le da al artículo 74. Y ahí la clave va a ser, y de una vez te digo, Sofía, creo que vamos a tener que contar con tu apoyo para cuando tengamos una reunión con el Ministro del Ambiente, en donde podamos evidenciar lo que el Ecuador está dejando de ver en temas de financiamiento por la parte de carbono, específicamente en relación a la interpretación del artículo 74. Entonces, más bien lo que tenemos es que hacer un trabajo un poquito adicional en relación a esto, y vamos a necesitar apoyo tuyo como conocedora, que vemos que eres de esa parte, y evidentemente como representantes del sector vamos a también tener que molestarte con otros temas de contacto por los otros mecanismos, y casi digo vehículos porque es el que me quedó en la cabeza el último, para poder encontrar esos mecanismos para varios proyectos que tenemos, incluido uno que es bastante ambicioso. Eso nada más para complementar la respuesta tuya, Sofía, y tal vez más bien ahí darle la palabra a Mabel. Gracias, Cristian. Sofía, súper interesante esta propuesta o todas las explicaciones que nos has dado el día de hoy. Creo que desde el lado del sector productivo se nos abren muchas expectativas y muchas alternativas
al fomento, sobre todo productivo forestal. Yo tenía más bien una consulta en el tema de permanencia, un poco que lo nombraste en tu presentación. Nosotros estamos hablando directamente enfocados en las plantaciones forestales productivas. ¿Cómo se topa este tema de la permanencia con estos bonos o estos incentivos verdes? Sí, excelente pregunta. El tema de la permanencia, bueno, primero que nada, no hay una decisión o una línea que sea constante para todos los mecanismos. Entonces, dependiendo de los distintos mecanismos, la permanencia se define de forma distinta. Entonces, previo un poco a la definición, uno tiene que analizar qué mecanismo, a través de qué mercado uno quisiese vender, por ejemplo, una compensación. ¿Ya? Y cada mecanismo, entonces, como define las permanencias, va a definir los tiempos y las formas de resguardar esta permanencia de forma distinta. Ya en términos de producto, hoy en día hay un único mecanismo que acepta que, a pesar de que se venda un producto, por ejemplo, maderero, considera que este producto maderero sigue reteniendo carbono. Por lo tanto, a pesar de que exista una venta de producto, la permanencia se sigue cumpliendo. Pero por lo mismo, la definición de permanencia no está estandarizada, va a ser sumamente dependiente de qué mercado se quiera vender. Y en el caso que sean plantaciones, como tú mencionabas, que son para distintos usos, en general lo que se hace es que se resguarda las plantaciones que se van a utilizar durante el periodo, porque los mecanismos de compensación tienen periodos de vigencia, con más hectáreas de las que uno está vendiendo reducciones. Ya que por lo menos una forma de asegurar que las fugas que se puedan llegar a tener se mantengan o estén respaldadas por otra cantidad de hectáreas. No sé si respondo tu pregunta o si necesita una aclaración en particular de algo de lo que dije. Sí, por el momento sí, gracias, Sofía. Ya. Hay una pregunta que también están haciendo acá en el chat, y es una persona que más bien está vinculada al sector hotelero y pregunta si se tiene un proyecto forestal, podrían estar en esta línea. Entonces, no sé si pudieses hacer quizá una aclaración general. Sí, ellos pueden acceder a créditos verdes para el sector hotelero y turístico. Bueno, no sé qué es lo que buscan, pero si, por ejemplo, ustedes hiciesen un cambio grande en su sector hotelero, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Chile, por ejemplo, si ustedes como empresa turística decidieran tomar una decisión de hacer un recambio gigantesco, por ejemplo, de buses o algo así, que sean adicionales a la NDC ecuatoriana, ustedes podrían efectivamente vender estas reducciones a través de créditos de carbono. Lo importante siempre es que un tema que no hablamos hoy día muy en detalle, que es la definición de la línea base, y también la definición de qué es lo que se considera adicional. Entonces, efectivamente, distintos proyectos pueden entrar a estos mercados, aunque no sean del sector forestal, pero siempre es importante definiendo esta línea base y esta adicionalidad para ver si este proyecto efectivamente no hubiese sido posible sin el apoyo de los mercados de carbono. Perdón, yo creo que hice esa pregunta. Bueno, en realidad hubo antes un planteamiento el año pasado, créditos verdes para el sector hotelero, a los que lamentablemente no pudimos acceder por obvias razones de la pandemia. Los números básicamente no nos favorecieron ante el banco privado acá en Ecuador. Nos hemos reactivado desde el 1 de junio del año pasado, es decir, ya tenemos a la fecha algo más de un año, y bueno, los números nos empiezan a favorecer. Y obviamente pues ha sido todo esto en base del apoyo de los señores accionistas que han decidido realizar aumentos de capital para poder mantener a la empresa a flote y sobre todo para evitar la quiebra. Pero ahora vemos que nosotros necesitamos créditos, obviamente, para mantenimiento mismo, y obviamente dentro de ello están, por ejemplo, luces, aires acondicionados, cosas que van relacionados a
a preservar la naturaleza, el medio ambiente. Y bueno, me gustaría retomar el tema para poder de alguna manera ver la posibilidad nuevamente de acceder a este tipo de créditos. Claro, te entiendo. Entonces tú estabas hablando de un financiamiento en general bancario o crediticio. Ahí, en general, esos son productos que y nosotros hemos trabajado en conjunto con bancos chilenos, no sé la situación de los bancos ecuatorianos, en donde ahí van a definir distintas cláusulas para entregar este tipo de crédito. Entonces, queda un poco fuera de lo que es el mercado de carbono mismo. Pero sí, claramente, si tú necesitas algún tipo de apoyo, tu empresa necesita apoyo, nosotros podemos dejar nuestro contacto. Nosotros hacemos modelos de financiamiento donde hacemos estudios de cuáles son las opciones disponibles, por ejemplo, en Ecuador, para poder acceder, por ejemplo, a crédito. O a programas internacionales que cumplan la misma lógica. Y la segunda parte, tenemos una área protegida que nosotros solicitamos acá cerca del hotel, o mejor dicho, dentro de nuestros límites del hotel. Y bueno, hemos hecho un trabajo de preservación de una ría que pasa con la siembra de caña guadúa y otras especies forestales. Bueno, es muy poco realmente. No sé cuánto necesitas tener para poder acceder a este tipo de programas. En el caso en áreas, en hectáreas, no sé. Sí, por ejemplo, en los mercados de carbono, cuando tú presentas los proyectos, puedes entregar las dimensiones. Hay metodologías para proyectos de tamaño pequeño y hay metodologías para tamaño mediano o grande. Entonces, dependiendo ahí del tamaño que ustedes tengan, van a poder acceder a distintos tipos de metodologías. Hay metodologías para menor tamaño, y en general estas metodologías puede ser que tal vez entreguen menos valor monetario que una más grande, pero eso es muy caso a caso el análisis, pero efectivamente se podría vender reducciones por la conservación del área que ustedes tienen, si es que ustedes deciden realizar o presentar un proyecto a distintos mecanismos que hoy existen. Correcto, gracias. Cristian, tú tenías sí, gracias Miriam. Yo tenía otra pregunta más en relación a la pregunta de Mabel, que a lo que acabó de señalar el señor Sarmiento, y es relacionado con el tema de carbono y cómo en la realidad funciona cuando hablamos de plantaciones forestales comerciales. Es decir, tú tienes ahí digamos, el índice de captación de carbono es distinto cuando hablamos de bosques naturales versus plantaciones, ¿no es cierto? Y plantaciones tiene un índice mucho mayor porque los árboles están en crecimiento y tal. Pero, ¿qué pasa cuando tú cosechas esa producción, que evidentemente va a quedar secuestrada en esa madera, el carbono va a quedar secuestrado en esa madera, y luego cuando tienes ya una operación forestal, lo que haces es volver a sembrar o aprovechar los retoños, si es que esa es tu estrategia ya como empresa forestal, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de los bonos y de la medición del carbono, ¿cómo funciona cuando sabes tú que en un periodo X, dependiendo de la especie, evidentemente, vas a cosechar esa madera y el carbono que ese bosque, que esa plantación ha capturado, va a tener un espacio o un periodo de ser medido, definido, y luego de eso, pues obviamente vas a empezar de nuevo, ¿no es cierto?, cuando vuelves a plantar. ¿Cómo funciona esa parte ya en la operatividad de los bonos, más allá de lo que comentamos hace un rato? Sí, en términos de operatividad, dependiendo nuevamente de qué mecanismo se escoja, va a haber distintos términos en términos de periodo, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Es que al final uno vende la reducción de emisiones durante cierto periodo de tiempo, uno se limita a cierto periodo. Y para los proyectos agrícolas hay distintas formas de revender, por ejemplo, uno puede alargar los periodos, etc. Entonces, dependiendo de los tipos de cultivo y dependiendo de los requisitos de cada mecanismo, por ejemplo, hay mecanismos que no aceptan o no se considera que queda retenido el carbono dentro de productos madereros, por lo tanto se considera que en el momento en que se corta
ese árbol, eso vuelve a la atmósfera, ya eso en ese periodo no se podría vender, si es que si existe una corta de ese árbol dentro de ese periodo, para ciertos tipos de mecanismos, por ejemplo el caso del MDL. Entonces, ¿qué se hace en estas cosas? Que dependiendo del mecanismo, se pueden asegurar distintos previos, distintas áreas durante distintos periodos, ¿ya? Y se tiene como resguardo en caso de que haya otro problema ajeno a la decisión económica de cortar, puede ser un incendio u otro problema, en términos de resguardo de permanencia de esa área, ¿ya? Pero es sumamente complicado el tema de la permanencia, y de hecho, por ejemplo, como comentaba anteriormente, en el caso de California no se permite que haya corte en 100 años. Entonces, en general, al final deja un poco de lado a la industria maderera y solamente queda un poco, por ejemplo, lo que son los parques nacionales o bosques nativos, etc. Entonces, es sumamente importante en el momento de tomar esta decisión ver a quién le voy a vender estos certificados y a través de quién. Porque hoy en día en el mercado voluntario cada uno tiene sus reglas un poco, porque así es voluntario. Pero que se puede, se puede. Se puede, los sectores económicos o que utilizan la madera pueden vender reducciones. De acuerdo, gracias. Sí, claro, el problema está en que primero habría que identificar cuáles son esos productos o esos usos de la madera en donde no se considera que el carbono queda secuestrado para poder tenerlos mapeados, ¿no es cierto? Eso como un principal elemento. Y otro elemento también importante es que, digamos, habría que entender dentro de esta lógica de los mercados que principalmente, digamos, como decía hace un momento, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bosques, de conservación, y sobre todo en un periodo como el que tú comentas, siempre va a haber una curva ya que se estanca en cuanto a la captura de carbono. En cambio, cuando tienes una plantación productiva, cuando tienes una plantación comercial, tú llegas al punto, cosechas y vuelves a empezar, en lugar de que se mantenga ya una línea plana e incluso de declive, como todos sabemos que sucede ya con un bosque demasiado maduro, y sabemos lo que está sucediendo en Chile al respecto. Entonces, pues eso es importante también conocerlo en detalle para ver cómo funciona. Pero te agradecemos nuevamente, Sofía. Como lo dijo alguien también en el chat, importantísima la información. Nos dejas con ganas de trabajar en el tema acá en Ecuador, y seguramente te estaremos contactando para profundizar en algunos temas o canalizar ya ciertos otros de los que gentilmente nos has compartido hoy. Perfecto, yo 100% disponible a lo que necesiten. Les puedo dejar, creo que no, la presentación no está en mi correo, pero se los puedo mandar ahora por el chat. Cualquier duda que tengan, yo feliz de contestarles, y ojalá salgan instancias donde podamos trabajar en conjunto. Sí, muchísimas gracias, Sofía. Realmente me uno a las palabras de Cristian. Ha sido muy, muy, muy interesante toda la exposición que tú has hecho, creo que sobre todo para todos los colegas del sector forestal. Y bueno, yo creo que ha sido un abreboca y seguro que vamos a seguir conversando. Agradezco a todos los participantes pues por su interés. Nos hemos pasado, la verdad, media hora, y veo que hay algunas personas que aún nos acompañan. Entonces, más bien, pues agradecemos muchísimo. Con esto cerramos todas las charlas que teníamos dentro del acuerdo. Y bueno, pues seguimos trabajando nosotros en nuestro APL, en las actividades que nos restan. Nuevamente, mil gracias, Sofía. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a los ministerios y a todos los participantes. Una linda tarde.